Capítulo 5. Marcos capítulo 5. Versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanitos? Marcos capítulo 5, 1 en adelante. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús: mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Padre, permítenos refrescar nuestro compromiso con el Evangelio, con el reino, contigo, a través de esta palabra. Necesitamos oír tu voz, tu desafío, tu llamado. Padre, háblanos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Es necesario recordar el carácter de la iglesia, la esencia de la iglesia. Porque solo en la medida que el carácter que en el Evangelio se espera de la iglesia y por tanto de nosotros, si nuestra vida cristiana es coherente con lo que se espera en el Evangelio, o con lo que se ilustra en el Evangelio, a partir de la vida de Jesús, solo en esa medida podemos en verdad llamarnos seguidores de Jesús. Podríamos llamarnos cristianos en esa medida. Solo cuando hay un encuentro, una afinidad, una semejanza entre el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia, solo cuando hay una afinidad entre ambas prácticas, entre ambos ejercicios, podríamos de verdad decir que somos seguidores de Jesús. De lo contrario, dudaríamos del carácter evangélico de esa iglesia. Si no hay similitudes entre una iglesia y la práctica de Jesús, o un
cristiano y la práctica de Jesús, difícilmente en realidad podríamos desde el Evangelio tener la libertad de llamarnos evangélicos. Sobre todo hoy día, donde la vida de la iglesia se restringe en gran parte, en la gran mayoría de congregaciones, simplemente a reuniones, a cultos, a liturgias que no trascienden del ámbito local, que no trascienden del ámbito del templo, que no van más allá de las cuatro paredes. Iglesias acomodadas, iglesias pasivas, congregaciones encerradas, ya sea por miedo o por comodidad, porque en realidad solo quedarse al templo es fácil. Ser pastor y ser congregación que solo esté pensando en armar un culto, eso es fácil. Más cuando tenemos que hacer lo que Jesús dice en el versículo 1, la acción de Jesús. ¿Cuál es el verbo ahí que aparece de manera principal en el versículo 1? Versículo 1, hermanitos. Dice la NBI, ¿con qué verbo arranca? Cruzaron. La Reina Valera. Vinieron. Ambos verbos nos hablan de actividad. Cruzar el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. La Reina Valera dice Gadarenos. Hay una cosa ahí que no me voy a detener a explicar. Es una cosa, diríamos, técnica entre lo que se llama las variantes en los diferentes textos. Solo tengo que aclararles que en este versículo la NBI tiene la variante correcta y la traducción literal es la región de los Gerasenos. Gadarenos es la versión que dice Mateo. Y algún copista copiando a Marcos, se dio cuenta que Mateo decía Gadarenos y quitó Gerasenos y puso Gadarenos para conciliar las dos versiones. Pero aunque los relatos sean los mismos, pero Mateo dice Gadarenos y Marcos dice Gerasenos. Por eso la NBI así lo traduce. Es una cosa técnica que habría que explicar en detalle en otra ocasión, que no es este momento. El punto esencial es la actividad de Jesús. Jesús siempre es alguien que está cruzando regiones, fronteras, ciudades, aldeas, pueblos. Él tiene la característica de tener un ministerio itinerante, la itinerancia. El ministerio de Jesús no era hacer cultos, era proclamar el evangelio. La tarea de Jesús no era hacer reuniones. Cuando se reunía para proclamarles el evangelio. La esencia fundamental de la iglesia es recuperar el ministerio itinerante de Jesús. Si hablaríamos de la primera característica en la que podríamos definir nuestra similitud, nuestro parecido con Jesús, es preguntarnos acerca de ese carácter itinerante que hemos de tener como iglesia. Cruzar, atravesar, pasar, llegar, venir, todo es indicio de movimientos. La iglesia debe ser en esencia un movimiento, no una institución, no una organización, aunque debe tener un mínimo de organización, aunque debe tener un grado de institución. Sin embargo, la esencia de ella es ser un movimiento. Hablar de movimiento es hablar de dinámica. No es estar estancados, es estar en una dinámica constante.
La esencia primaria de la iglesia en la práctica de Jesús, y no solo de la iglesia, de nosotros como creyentes, es estar en la constante actividad, en la constante dinámica. Creyentes que no se empantanan, creyentes que no se estacionan, creyentes que no se conforman, creyentes que están en un constante movimiento de crecimiento, de trabajo, de ministerio, de actividad. Es fácil acomodarnos. Es fácil centrar todo a la vida de las cuatro paredes. Es una de las grandes fallas hoy día de la iglesia. Haber perdido el carácter dinámico, el carácter itinerante del ministerio de Jesús. Si hablamos de una campaña, en el templo. Predicación para no creyentes, en el templo. El templo se ha convertido en ese espacio cerrado en el que la iglesia restringe toda su actividad. Necesitamos, en nuestro caso particular, seguir fortaleciendo el carácter itinerante de nuestro ministerio. De una cosa, diríamos, hemos aprendido de Jesús y queremos parecernos a Él cada vez más, es entender que el campo de misión de la iglesia no está en el templo. El campo de misión en la iglesia está en la calle. El campo de misión está en los municipios. El campo de misión está en las colonias. El campo de misión no está aquí. El campo de misión está afuera. De allí nuestro esmero por seguir fortaleciendo, creciendo, impulsando, trabajando, apoyando una visión de iglesia itinerante que se dedique a proclamar el evangelio en las diferentes zonas en las que Dios nos convoca a proclamar la palabra. Y de allí, cada uno de ustedes debe preguntarse: ¿cómo yo me anclo? ¿Cómo yo me agarro? ¿Cómo yo me tomo de esa vivencia itinerante del ministerio de Jesús, que como Betania queremos fortalecer aún más, impulsar aún más? Queremos seguir abriendo centros de predicación, más chiquicolumnas. Ayer hubo un chiquitur precioso. Son movimientos que debemos seguir fortaleciendo, impulsando y creciendo. Ayer fue uno, ¿qué tal un día? Son 3 simultáneos. Abriendo conexiones juveniles, abriendo columnas familiares. Solo ayer salieron 5 nuevas columnas familiares. Estamos llegando a lugares que en realidad ni pensamos ni imaginamos. Y no es que no querramos, pero como no vamos donde decimos, sino donde Dios nos lleva. Y esa dinámica de ir a guerrear en cada comunidad, no es el creyente, el no creyente el que debe venir en esencia, es el creyente el que debe ir. Por eso en este capítulo, al final, en el versículo 19, 18 y 19, quiero que veamos las dos lógicas. La lógica del hombre que ha sido beneficiado del evangelio, dice versículo 18: mientras subía a la barca, el que había estado endemoniado, ¿qué le rogaba? Que le acompañase, quería ir con él, disfrutar allí de la reunión con los discípulos, de estar allí en la compañía. Es la tentación de la iglesia, es el riesgo que enfrentamos siempre. Habiendo sido beneficiados del evangelio, queremos por ahí quedarnos en reuniones, queremos quedarnos por allí disfrutando de la compañía de los hermanitos. Es que yo quisiera pasar más tiempo allí con los hermanos. Pero ¿qué dice Jesús? Versículo 19. Jesús
No se lo permitió, sino que le dijo que vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido. En lugar de la lógica de la compañía, Jesús impulsa la lógica de la misión. El endemoniado quiere la reunión. Déjame acompañarte. Jesús le dice, no. Comienza a participar en la misión. Es fácil la lógica solo de culto. Es sencilla. No cuesta mucho. Pero no tiene parecido con Jesús de Nazaret. Y somos cristianos en la medida que asumimos la agenda de Jesús. Somos evangélicos en la medida que vamos alcanzando niveles de similaridad. Nos vamos pareciendo. Nos vamos acercando a Él. Y la itinerancia, la dinámica, el estar en movimiento, el creyente que ha de parecerse a Jesús cada día más, es el creyente que no busca la pasividad ni la comodidad. El endemoniado de alguna manera quiere estar allí gozando de la compañía de Jesús. Y Jesús le dice, más importante que me acompañes es que vayas a predicar la palabra. Más importante que vayas conmigo es que hables de mí. Porque en la manera que nos comprometemos con la predicación de la palabra, refleja nuestro índice de compromiso real con Jesucristo. En la medida que de manera activa nos comprometemos con hablar de Dios, con servir de Dios, con participar de su palabra. Vete y cuenta. Ve y diles. Ve y habla, ve y predica. Dinámica, actividad. Es la experiencia misma de Pedro más adelante. Acompáñenme. Siempre en Marcos capítulo 9. Versículo 2. 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Y mire lo que ocurrió. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente, como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. La tentación de Pedro es perpetuar el momento maravilloso que está viviendo. Está en la montaña con Jesús y la gloria de Dios se ha derramado sobre ellos. Y hay una experiencia fabulosa. Hay algo acogedor, hay algo que envuelve de manera impactante a Pedro, a Jacobo y a Juan. Están viviendo un tiempo muy especial, muy glorioso. Están en la montaña con Jesús y están pasando cosas que jamás habían visto, oyendo cosas que nunca habían oído. Y Pedro tiene la tentación que tiene siempre la iglesia de querer perpetuar ese momento glorioso, amarrarlo, estacionarlo, que no pase. ¿Cuántos quisieran solo pasar en la montaña cuando son los lanzamientos? Eso es maravilloso. Cómo corre la palabra, cómo Dios hace cosas en ese apartamiento que tenemos
para que Dios tome control de cada uno de nosotros. Y cuando bajan aún del renuevo diciendo: ay, yo me quisiera quedar a vivir allá arriba, no quisiera bajar, que me hagan un cuartito allí. ¿Cuántos bajaron del renuevo queriendo no descender aquí a este valle lleno de problemas? ¿Cuántos quisieron quedarse en la montaña y decir: yo no quiero bajar allá y ver las crisis, los problemas, las presiones, las luchas, las tentaciones, todo aquello que agobiaba mi vida? Yo quisiera quedarme en la montaña. Esa es la tentación. Pero la manifestación de la gloria de Dios no es para aislarnos de la problemática humana. La manifestación de la gloria de Dios es para empoderarnos y enfrentar la problemática humana. Dios no busca una iglesia que se esconda en su gloria para escapar de la conflictividad humana. Dios no quiere una iglesia que se justifique en la búsqueda de una espiritualidad para evadir la problemática de la materialidad humana. Dios busca una iglesia que se bañe de la gloria, que se llene de la gloria, pero con la finalidad de bajar al valle y desde esa potencia divina de la gloria poder enfrentar toda esa realidad conflictiva y problemática del ser humano. Dios no derrama su gloria sobre nosotros para que evadamos, para que huyamos, para que escapemos, para que nos quedemos ahí estáticos. Qué lindo el culto, no quisiera irme de aquí. No, hermanitos. Cualquier experiencia de la gloria de Dios es para que usted tenga la potencia divina de enfrentar la conflictividad humana. La gloria de Dios no es para excusarme, para evadirme. Es para tomar la armadura y dar un paso al frente y pelear la buena batalla. Son los creyentillos cómodos que quisiéramos no dejar la banca ni la silla. Somos los pastores a veces cómodos, que nos conformamos ahí con un cultito y una predicacioncita, pero que no asumimos el desafío de bajar del púlpito y andar en las calles proclamando el evangelio. Es necesario descender del monte, amparados, animados, empoderados por esa gloria, descender y enfrentar. Por eso cuando usted baja en la montaña, va a enfrentar siempre un reto. Usted baja en la montaña y va a enfrentar siempre un gigante. Baja de la montaña y va a enfrentar siempre una realidad contraria. ¿Por qué? Es que para eso lo ha preparado la gloria. Para eso lo preparó la manifestación divina. Por eso Jesús, al descender, dice, versículo 14, siempre en Marcos 9, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que les expulsaran al espíritu
pero no lo lograron. Jesús baja de la gloria y ¿qué encuentra? Esa realidad problemática, esa esclavitud humana, esa condición del hijo de ese hombre. La montaña, la gloria, el espíritu, la revelación, la palabra que recibieron y contemplaron en la montaña, solo es empoderarlo para enfrentar esa situación. No es para evadirla. La iglesia debe salir de su impotencia y de su incapacidad para enmendar la vida humana y debe apropiarse de esa gloria, porque solo en la medida que esa gloria esté llenando a la iglesia, en esa medida será relevante a la esclavitud del ser humano. Allá están los problemas. Chiquicolumnas, columnas familiares, conexiones juveniles. Lo que reciben de la gloria de Dios en las reuniones donde adoramos a Dios, predicamos la palabra. Lo que reciben en los lanzamientos, lo que reciben en los renuevos, lo que reciben en cualquier tiempo de misión, lo que reciben en cualquier momento en el que nos congregamos para ser empoderados y receptores de la gloria de Dios, del llamado divino, de la palabra del Señor. Eso no es para pasar un lindo momento, eso no es para disfrutar un tiempo grato, es un tiempo para empoderarnos a ir a hacer la misión en esas comunidades. Hay que desarmar, hay que desempacar la obra del enemigo allí. Y esta es la segunda característica del ministerio de Jesús. Volviendo a Marcos 5, Jesús se desembarcó y ¿quién aparece? Capítulo 5, versículo 2. ¿Están leyendo conmigo, hermanitos? ¿O están viendo la bicha? Al bajar Jesús, ¿quién se acerca? Un hombre poseído por un espíritu maligno. Y viene al encuentro con Jesús. La tarea de la iglesia es desarmar la obra del enemigo. La tarea de la iglesia es hacerse presente y con su presencia se encarga de desmantelar lo que el enemigo ha construido allí. Hay colonias que son fortaleza del enemigo. Hay comunidades completas donde el enemigo ha montado su cuartel, su tienda de campaña, su fortaleza. El enemigo ha creado una mentalidad, diríamos una manera de verse, de actuar, de obrar en determinadas comunidades. El enemigo ha llegado, diríamos, a las colonias, a los municipios, y ha creado una cultura de muerte, ha creado una cultura de opresión, ha creado una cultura de dependencia de las drogas, ha creado un sistema de conflictividad en el hogar, ha creado una serie de artimañas, como dice la Biblia, una serie de actividades. Hay comunidades donde el enemigo ha sembrado una cultura de hechicería, de brujería, y están ahí ensamblados, están ahí asentados. La iglesia tiene de parte de Jesús la enorme tarea de llegar a comunidades asediadas por el enemigo y hacer temblar con la palabra y con el espíritu las fortalezas del diablo. Y eso es conflicto, eso es lucha. Sé que es fácil venir, cantar, alabar.
Y cuando venimos tenemos que meternos con el Señor, con el Espíritu, que derrame Él su gloria. Pero ¿para qué? Salgamos de aquí empoderados para desarmar fortaleza del enemigo. Hay familias asediadas por prácticas de hechicería generacionales. Hay comunidades asediadas por un espíritu de muerte. Hay casos concretos en las diferentes colonias donde la familia ni dormir puede, porque ahí había antes un centro de brujería. Porque alguien en la familia practicó o aún practica hechicería. Y el enemigo está siempre de manera constante asediando, atacando. Es insistente. El enemigo lucha por estar queriendo desestabilizar una comunidad, un hogar, una familia. Está siempre metiendo la conflictividad, el rencor, el odio. Está siempre queriendo entorpecer los procesos de Dios. La iglesia no debe darse el lujo de evadir tal conflictividad. Tiene que irse a meter al centro del problema. Tiene que ir la iglesia, cruzar, atravesar, llegar, venir. Enfrentar de manera directa. Por eso tenemos la escuela de predicadores. Porque hay un equipamiento para hacer la obra de la proclama del evangelio. Y todos los que predican en columnas familiares, conexiones juveniles, y son guías y ayudas en los diferentes renuevos, tienen que estar los días martes. Deben equiparse para la obra. Deben tomar la armadura para la obra. Deben ser revestidos de la gloria de Dios, empoderados con el Espíritu. Pero hay quienes solo quieren pasar en el templo. Es que muy lejos me toca predicar. Yo quisiera estar ahí en la comodidad de todos los creyentes. Es que como ando predicando tan lejos ni veo a la bicha. Allá al tiempo la veo y siento que debo estar más cerca de ella. Ella estudió. La palabra del evangelio ha llegado a través de diversos hermanos a lugares tan distantes. Jesús era esto: alguien que predicaba en lugares distantes. Había sacrificio, había esfuerzo, pero a eso lo había mandado su Padre. Para eso había sido enviado. Si la iglesia no es iglesia itinerante, si la iglesia jamás confronta a los poderes del enemigo, ¿cómo podemos llamarnos iglesia? ¿Cómo podemos llamarnos discípulos de Jesús? ¿Cómo podemos llamarnos evangélicos? Si no hay agonía, preocupación, complicación, participar en la misión siempre es entrar en complicación. Nadie que predique y participe en la obra de Dios esté pensando que van a hablar bien, que lo van a compensar, que lo van a recibir con los brazos abiertos. Por eso muchos no se comprometen, porque servir siempre es atravesar momentos de desprecio.
Imagínense lo que pasó aquí en el capítulo 5, versículo 16. Mire lo irónico, lo paradójico de esto. Versículo 16. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Ya el versículo 15, vea conmigo el 15, nos habla del endemoniado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su juicio cabal, y le contaron lo que había pasado, cualquiera hubiera dicho: qué tremendo. Han hecho algo imposible. Es que nadie podía hacer ya nada por él. Ya lo ha explicado constantemente en el versículo 3. Ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Nadie tenía fuerza, versículo 4, para dominarlo. La gente estaba consciente del alto nivel de imposibilidad de que este hombre cambiara. No había manera. Tenía que ser manifestación divina. Tenía que ser Dios mismo que lo hiciese. Cualquiera que está predicando, ministrando, trabajando, luchando, esperaría que como fruto de ese ministerio y de la obra que ha hecho, que le dijesen los habitantes: venga a mi casa, yo lo quiero recibir. Lo que usted ha hecho nadie lo podía hacer. Lo que hemos visto jamás lo hubiéramos visto. Lo que hemos oído nunca lo hubiéramos oído. Su presencia entre nosotros da alegría. Venga, lo recibimos. No. ¿Qué le dijeron? Versículo 17. Te podés ir de aquí. No lo recibieron, no lo acogieron, lo echaron. El que predica, la iglesia que se compromete con el ministerio de Jesús, que no esté esperando gloria humana. Usted que se dedica a servir y a trabajar para Dios, no esté esperando aprobación humana. No esté esperando solamente cosas placenteras. No crea que todos van a hablar bien de usted. No crea que todos lo van a apoyar. No crea que le van a dar palabras de ánimo. No crea que lo van a tener en alta estima. Por eso esto del ministerio es para valientes y no para cobardes. Porque cuando comenzamos a servir, a ministrar, a trabajar, vienen una serie de inconvenientes, una serie de rechazos, una serie de desprecios. Nadie esté esperando usar la proclamación del evangelio, el servicio de la palabra como trampolín de popularidad, porque eso jamás será así. Nadie piense que será popular por el ministerio. Si alguien tiene complejo de inferioridad y toma el ministerio para adquirir notoriedad, se ha equivocado. Cuando comenzamos a servir, lo van a comenzar a criticar. Quédese sentado, no haga nada, nadie hablará de usted. Comienza a ministrar y a servir y lo comenzarán a criticar. No haga nada, nadie dirá nada. Comienza a servir y van a andar hablando de usted. Pero si usted entiende
que esto es parte del ministerio y es así, no le pondrá mucha atención. Pero si usted esperaba comodidad a la hora de servir, sentirse bien a la hora de servir, se ha equivocado. No servimos porque nos sentimos bien, servimos porque ese es el llamado. Asumimos el ministerio de la predicación porque ese es el llamado. ¿Ustedes qué piensan, hermanitos, de lo que implica irse a meter a tantos lugares problemáticos? Vamos el próximo lunes para Ticales. La cosa está mero caliente allí, pero allí vamos. Donde el enemigo esté asediando, allí debe llegar la iglesia. Ir donde a nadie le afecta, ¿qué importa? No podemos decir qué lugar está tranquilo para poder llegar a predicar. Jesús ya lo dijo: los sanos no son los que necesitan médico, sino los enfermos. Donde hay zonas necesitadas, complicadas, de alto riesgo, allí debe llegar la iglesia. Si no, ¿para qué está en el mundo? En esto nos arriesgamos, hermanitos. Se arriesgan los hermanos que trabajan en Buenas Nuevas Kid. Se arriesgan los hermanos que trabajan en Noches de Buenas Nuevas. Se arriesgan los hermanos que les toca ir a predicar a cada uno de los lugares. Pero esta es la labor de la iglesia. No podemos rehuir de ella. Solo en esa medida podemos llevar con dignidad el nombre de iglesia. Muchos deberían de cambiarse y quitarse el nombre de iglesia. Deberían ponerse club de amigos. Deberían de ponerse asociación de no sé qué. Pero no deberían de llamarse iglesia. Tal vez un campo de concentración, porque cada vez más secos, más desnutridos espiritualmente. Hay iglesias que deberían de llamarse asilos. No es que sea mal que hayan ancianos, pero algo no está bien cuando solo hay ancianos. Cuando no hay jóvenes ni niños, algo no está bien. Si la iglesia no es capaz de entrar a las comunidades y revertir la obra del maligno, allí hay una obra del maligno. Dice Juan, acompáñenme, primera carta de Juan. La primera carta de Juan dice, hablando de la tarea de Jesús, capítulo 3, versículo 8, 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado ¿para qué, hermanitos? Fue enviado precisamente
para destruir las obras del diablo. En nuestras comunidades hay muchas obras del diablo. En muchas colonias el diablo ha levantado obra. La pregunta es: ¿dónde están las obras de la iglesia que van a desarmar la obra del diablo allí? Nadie se puede quedar mirando ante el llamado de Jesús. Nadie se debe quedar pasivo. Hoy día las iglesias son más clubes sociales donde las hermanitas llegan para ir a modelar. Tienen como 5 Biblias de diferentes colores, pero no porque las leen, sino porque para ver cuál les queda con los zapatos. Hoy llevo zapatos rojos, un vestido blanco. Pues esta Biblia blanca me va a quedar bien. La Biblia es un accesorio de belleza hoy día. Llegan a plantear a la iglesia, a plantear sus bienes materiales, a plantear su ropa, a plantear lo que tienen. Se comienzan a hablar de compromiso, de predicar y de sacrificio, se van retirando. No es fácil esto. No es fácil ser una iglesia que asuma la conflictividad que hay en el mundo. No es fácil ser iglesia que se encargue de desarmar la obra del diablo. Pero es que solo así podemos llamarnos iglesia. Solo así podemos llamarnos discípulos de Jesucristo. Y Dios le ha traído esta mañana a usted para que usted pueda fortalecer su compromiso o pueda comenzar a participar activa y comprometidamente en la obra de Dios. Todos son convocados por el Señor. No hay nada en usted que sea una barrera de impedimento para que siga al Señor. Solo oír su voz: ven y sígueme, y yo te haré pescador de hombres. Y usted debe pararse y seguir. Personas de diferente sexo escucharon esa llamada. Personas de diferente ocupación, unas nobles, otras no tan nobles. Jesús no se percató si alguien era digno o no digno de la llamada. Él llamó, punto. Estaba un publicano y le dijo: sígueme. Había un pescador y le dijo: sígueme. Habían mujeres entregadas a la prostitución y le dijo: sígueme. Nadie fue privado, nadie fue marginado. La llamada fue para todos. Nadie tiene una condición que le exima o le prive de la llamada de Jesús. Nadie puede decir: es que yo no estoy preparado, es que yo no soy digno, es que yo no estoy en una posición favorable. Y es que ¿quién la tiene, hermanitos? Cuando fue llamado, ¿quién tenía una posición digna de ser llamado? Nadie. Ninguno de los llamados estaba en una condición espiritualmente noble y digna para ser llamado. Simplemente estaban como estaban y ahí les llega el llamado. La maravilla del evangelio es que al atender ese llamado, ahí viene nuestra dignidad. Nuestra dignidad está relacionado con amarrarme de ese llamado, con tomar ese llamado, con comenzar a vivir para ese llamado. Ahí empieza la vida cristiana.
Ahí empieza la vida evangélica. Claro, la religión y la iglesia pone una serie de trabas. Porque a la inversa de Jesús, la iglesia pone más estorbos para predicar y servir. Mire, yo quiero predicar el evangelio. Ajá, ¿y usted? ¿Ya es bautizado? Ajá, ¿y usted cuántos años tiene de ser miembro? ¿Y usted está casado, soltero, divorciado? ¿Cuál es su condición? Porque como que predicar el evangelio esté ligado al estado civil. Ajá, ¿y usted y su pareja, su esposo es cristiano? No, él no, solo yo. Pues no puede. ¿Y está casado? No, es que no quiere él, no quiere ella. Pues no puede. Y la iglesia se encarga de poner una serie de impedimentos. Cuando Jesús llama, Él sabe de la condición indigna del ser humano. Por eso lo llama, porque en ese llamado viene su dignidad. En ese llamado viene su vida. Estemos como estemos, seamos quienes seamos. Es la llamada al servicio lo que nos hace dignos delante de Dios. No es la construcción de nuestra propia dignidad. Delante de Dios, nada de lo que hemos construido nos hace dignos, nada. Lo que nos dignifica es su llamado, que Él te dice: sígueme, sírveme, ve y predica. Cuando comenzamos a vivir para ese llamado de Jesús, cuando comenzamos a vivir para esa palabra de Jesús, no sé por qué la iglesia sirve más de estorbo que de facilitadora. Solo una cosa deben saber: en este llamado hay que luchar, en este llamado hay que trabajar. Dice Pablo, 2 Corintios capítulo 10, el problema es que hay una cultura de comodidad en la iglesia. Los creyentillos no quieren luchar. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Entienda esto: hemos sido llamados a librar batallas. Hemos sido llamados a guerrear, hermanitos. Nadie ha sido llamado para estar en la comodidad. Hemos sido llamados a un campo de batalla. Hemos sido llamados a ser parte de un ejército para guerrear. No hemos sido llamados a ser miembros de una iglesia. Hemos sido llamados a ser guerreros. Usted puede decir al Señor ahora: yo quiero ser un guerrero de Cristo. Yo quiero ser una guerrera de Cristo. Y los que están guerreando deben entender y decir al Señor: yo quiero consolidar el ser un guerrero hasta la muerte, ser una guerrera hasta el último momento, sin claudicar, sin regresar, sin retornar, sin volver, vista al frente, batallando, luchando. Vendrán adversarios, pero para eso es la gloria de Dios, para vencerlos, no para evadirlos, no para escondernos, no para ocultarnos.
Betania necesita guerreros comprometidos, guerreras comprometidas. Estamos lidiando una batalla. Entrar a la tierra es librar batalla, implantar reino de Cristo, desarmar la obra del enemigo. Por eso dice Pablo, versículo 4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. El enemigo ha levantado fortalezas, no podemos vivir ignorándolas. No podemos vivir de espaldas a esas fortalezas. Tenemos que asumirlas. Cada chiquicolumna, cada conexión juvenil, cada columna familiar, cada centro de predicación no debe ser para hacer cultos. De eso estamos hartos ya. Debe ser una experiencia de Dios que desarme fortalezas. Debe ser un momento de manifestación divina donde el enemigo huya. Le dice el endemoniado a Jesús: ¿por qué has venido para atormentarme? Se le acerca, volviendo a Marcos, versículo 7. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Necesitamos la presencia de una iglesia que atormente al diablo. Que desde que el diablo vea entrar a ese predicador, a la comunidad, se revuelque el enemigo. Que desde que comience la chica columna, el enemigo sienta el tormento divino sobre él. Que cuando la palabra es entregada, cuando la noche de buena nueva llega, se experimente cómo el enemigo se atormenta. Es el problema de las iglesias. No asustan al diablo. El diablo las asusta. Cristianitos que no pueden ver una obra del diablo porque salen corriendo ya. Es que mire, cree que puede venir a orar por mi casa. Viera que hay bullas en las noches. No, Dios guarde, cállese. No pueden ver cosas raras ni ministrar liberación. El diablo los asusta. Necesitamos empoderarnos de tal manera que la sola presencia de la iglesia en ese lugar cause tormento al enemigo. Ya en el capítulo 1 de Marcos, versículo 21. Entraron en Capernaum y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Allí, en la sinagoga, en el culto, estaba este hermanito poseído. Ahí estaba el diablito sentado, el diablito. Ahí estaba la diablita. Hasta se levantó a dejar la ofrenda el hermanito. Una iglesia que arrulla al endemoniado. Convive. No lo espanta.
No le causa crisis. Es una pena en este país que a cada cuadra hay iglesias y el diablo ni se mosquea. Cada cuadra hay iglesias. Y todos velando por su templo, su culto y su gente, peleándose por la gente. Las iglesias peleándose por la gente. Los pastores peleando por la gente. Ay, agarran crisis. Que se le fue una para no sé dónde. Que se le fue otra para tal parte. Gran crisis. ¿Por qué? Porque están cuidando ahí el pedacito. Cuidando al miembro, ayudando, arrullando al miembrito para que no se vaya. Ay, cuiden a la hermanita, que no se vaya. El hermanito, no, cuiden, que no se vaya. Miren, hermanito, yo les he dicho, si quieren, váyanse. Yo siempre les digo, ni el que se va a hacer falta, ni el que viene estorba. Aquí nadie está a la fuerza. Pero eso sí, el que se queda, sepa que aquí vamos a trabajar duro. Que se queda para trabajar, para luchar, para pelear. No pasar de florero. Suficientes iglesias florero hay para hacer una más nosotros. Suficientes iglesias de adorno hay en este país que el diablo las ve y risa les da. Por más que se pongan iglesia del Todopoderoso y la gloria de Jehová, el nombre no importa. Porque hay iglesias que ponen nombres hasta de 3 líneas. Iglesia de la última unción empoderada por el Espíritu a las naciones. La iglesia de las comunidades, los escogidos del Señor de los últimos tiempos para invadir el mundo. Y el diablo la ve. Esto es un payaso, dice el diablo. No le da miedo. Si no le desarman ninguna obra, no le da miedo. Si no le desarman ninguna estructura de muerte, de temor, de opresión, no le da miedo. Lleve el nombre que lleve, necesitamos una iglesia que cuando el diablo la mire, tiemble de miedo. Eso necesitamos. Y usted, hermanito, cuando el diablo lo ve, ¿qué cree? ¿Se ríe o le da miedo? Pregúntese. Y cuando el diablo me ve a mí, ¿qué cara hace? Dice, ahí viene este viene a complicarme mi obra, viene aquí. O dice, nadie viene aquel, me puede dormir a la hamaca, con él no hay problema. Me puede echar un sueñito, no hay problema, hay que hacer su culito, nada va a pasar. Y llama a todos los demonios, venga, durmámonos vos. Va a hacer culto, este hermanito va a hacer culto, pero no es nada. Pero cuando lo ve llegar y dice, vengan todos, vamos a estorbar esta reunión. Vamos a estorbarla. Cuando usted va a ministrar y siente estorbos, ya entiende cómo lo mira el diablo entonces. No siempre que todo salga bien es buen indicio, hermanitos. Tiene que estorbar al enemigo. Y muchos huyen cuando ven los estorbos. Muchos huyen cuando ven las dificultades. Y no saben que tales dificultades son las acciones del enemigo que quieren impedir que usted ministre, porque le tiene miedo. Cuando comienza a dar la palabra, cuando invoca al Espíritu Santo,
cuando la palabra es predicada. Eso necesitamos. No más iglesias, no más cantidad de iglesias, no, más calidad de iglesias. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Si hemos de ser metidos, hermanitos, pero para hacer la obra de Dios, no para ver la vida del hermano y dejen de andar metido en eso. Sea metido en destruir la obra del enemigo, porque eres un gran metido, le dice el diablo. Bien, estoy yo aquí. Mira, aquí estaba tranquilo yo, en el culto, alabando al Señor, oyendo la palabra, pero vos venís de metido. Necesitamos una iglesia metida, metida para desarmar la obra del enemigo. Yo quiero que Betania siga siendo más metida para desarmar la obra del enemigo. No podemos conformarnos con lo que tenemos. Tenemos que guerrear aún más, hacer más, pelear más. Solo así podemos llamarnos de verdad iglesia de Jesucristo. Iglesia del Señor. Llamarnos cristianos y evangélicos. Aunque los hombres no nos aprueben, mientras el Dios del cielo nos apruebe, vamos para adelante, hermanitos. Pónganse de pie, iglesia.